Amigos, ya estamos de regreso. El día de hoy tenemos el honor de tener como invitada a la doctora Lauriane Jiménez Fibi. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerla de nueva cuenta aquí con nosotros. No, al contrario, es un placer, un gusto estar de vuelta en el programa. Son sentimientos encontrados porque cuando la última vez que nos saludamos, estábamos previo a Semana Santa, todos pensábamos que probablemente podíamos dar pasos rumbo a que esta pandemia fuera un poco a la baja. No había indicadores que ellos lo señalaran, pero vaya, teníamos esperanza. Y hoy estamos, digamos, ya en pleno tema del repunte. Hoy, de hecho, las autoridades hablan de 19,000 contagios, cuando ayer había 17,000. Entonces va en franco repunte el tema. Sí, la situación está poniéndose muy complicada y puede tornarse realmente muy grave. Todos los indicadores, las cifras están apuntando a que esto va a terminar siendo un repunte mucho más grave que el que vimos en diciembre y enero. Todo va hacia allá. La situación es esta, bueno, en Semana Santa no sé por qué la gente tuvo la esperanza de que ya pudiéramos ir a la baja, cuando realmente la estrategia en nuestro país pues nunca ha cambiado, ¿no? Ha sido siempre la misma estrategia que no ha considerado nunca establecer e implementar medidas para detener la propagación del virus. Bajo esta premisa, pues nada más bastaba con ver lo que estaba pasando alrededor del mundo para saber que otro repunte estaba en nuestro futuro próximo. Tuvimos un descenso tan pronunciado, tan prolongado, que justamente durante ese descenso largo, que llegó pues muy abajo, ¿no? Realmente, debimos haber hecho, se debió haber aprovechado, las autoridades debieron haber aprovechado para establecer esas acciones de contención epidemiológica que nos han faltado durante toda la pandemia. En lugar de eso, pues ha habido mucha retórica demagógica, mucho triunfalismo, todo va bien, lo estamos haciendo todo bien. Y lo que ahora estamos viendo es que pues es todo, va todo menos bien. Es decir, el día de hoy, por primera vez en varios meses, en muchas semanas, estamos sumando más de 537 defunciones en un solo día, esa es la cifra oficial del día de hoy, ¿no? Y más de 19,000 contagios, que no son contagios, no son casos reportados, considerando la gente tiene que saber que cuando se reportan casos, nuestro país hace solo una fracción de las pruebas que necesita hacer y lo que hace es una muestra representativa que debe ser multiplicada por 30 para saber más o menos cuántos casos, realmente casos, infecciones hay en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es muy grave, realmente sí. Lo que usted ha venido diciendo, y lo compartimos una gran parte de la población, es que este ha sido, en cuestión de política pública, ha sido un fracaso. Y mire que vaya, que no queremos, o sea, no nos gusta decirlo, pero realmente es que no ha habido de otra. Realmente no hay nada que indique que esto vaya a terminar pronto, que estén haciendo algo distinto, que hay una estrategia. Permítame, antes de que sigamos, doctora, presentarle a los que nos están escuchando a la doctora Lauriane, que yo creo que ya todos saben quién es usted, pero bueno, más vale. Es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, es profesora e investigadora de microbiología, jefa de laboratorio de genética molecular de... ¿Qué hacer? Sí. Lo que necesitamos hacer es todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de nuestras manos, para tratar de disminuir los contagios en la población. Esto es lo que necesitamos hacer. Esta tiene que ser, es lo que las autoridades deben hacer, lo que nosotros como población debemos hacer. Ahora, preocupa mucho que las autoridades, el gobierno, particularmente quienes están al frente del problema más arduo, ¿no? Que es el presidente de la República, el doctor López Gatell,
y la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Aquí al frente en la Ciudad de México. Todos manejan un mismo discurso hoy, que es, no se va a hacer nada más que seguir vacunando. Y no solo eso, sino que no se va a hacer nada y se va a seguir abriendo y los niños van a volver a la escuela y no se ha hablado en absoluto de qué cambios se van a hacer para detener la catástrofe que ya tenemos encima, ¿sí? No han dicho algo para detener la catástrofe. Siguen en un discurso que es demostrablemente falso, que es vamos a seguir vacunando y esto va a detener el problema. La vacunación no es un remedio inmediato ni un remedio absoluto. La vacunación nos va a proporcionar un blindaje indispensable que requerimos a nivel mundial todos para prevenir futuros repuntes que lleven a la pérdida de muchas vidas, ¿sí? Que lleven a muchas muertes. Para ello necesitamos la vacunación y hay que hacerlo, pero la vacunación no funciona de forma inmediata. Esas personas que ahora se vacunaron, el 1,000,000 de personas que se vacunaron antier y el día anterior, esas personas no van a tener inmunidad hasta tal vez dentro de 2 meses y medio o más, ¿sí? Y mientras están susceptibles a infectarse, enfermarse y morir. Entonces, no sirve ahorita para detener el problema. Necesitamos que las autoridades hagan lo suyo para detener o tratar de controlar la propagación de contagios. No se puede simplemente cerrar los ojos y decir, bueno, ya ni modo, que se sigan infectando, que se muera quien se tenga que morir, pero ya con eso ya dimos el brinco. No, es decir, la pandemia, podría ni siquiera ser nuestro último repunte grave. Podríamos todavía tener otros adelante. Y mientras sigamos dejando que el virus continúe transmitiéndose de una persona a otra, vamos a tener entre nosotros un virus cada vez más problemático. Ahora tenemos a la variante Delta, que es mucho más problemática y peligrosa que las variantes del virus anteriores. Pero si seguimos en esta irresponsabilidad de dejar que el virus se siga transmitiendo entre personas, tarde o temprano va a venir una variante que sea peor que Delta y podría darse el caso de que tuviéramos una variante que ahora sí volviera inservibles las vacunas. Y entonces estaríamos de vuelta en el renglón cero, como en el 2020, nada más que en un problema mucho más grave aún. Entonces, bueno, ¿qué se hace eso? No sé si podemos tener esperanzas de que nuestras autoridades hagan algo, ¿no? Porque parece que el discurso es no vamos a hacer nada, ya decidieron que no van a hacer nada, ¿no? Entonces estamos a nuestra suerte. ¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que va más allá de eso, ¿eh? Ya es que eso parecía que era la razón al principio, ¿no? Pero ahorita es que estamos hablando de salvar decenas, posiblemente centenas de miles de vidas. Entonces, que se equivoquen o no, ahorita sale perfectamente sobrando. Nos interesa un cacahuate si se equivocaron, si no se equivocaron, necesitan corregir porque mucha gente se va a morir, ¿sí? Y entonces es impresionante, ¿no? Escuchar al presidente de la República Mexicana decir esta mañana, ¿no? Bueno, no vamos, ya decidimos que no se va a vacunar a los menores de edad. Oigan, es que la vacuna de Pfizer ahorita ya está autorizada para poder proteger a las personas que tienen entre 12 y 17 años. Y por una decisión absolutamente arbitraria, es decir, no es una decisión basada en la ciencia, no es una decisión basada en evidencias, es una decisión 100% arbitraria que tomó seguramente por consejo del doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Que no ha hecho nada más que tener una serie de actitudes completamente de una ineptitud impresionante, ¿verdad? Y bueno, el presidente dice, no hay que ser consumistas. Lo que dijo concretamente, y lo anoté aquí porque me dio mucho coraje, dice, a ver, primero hay que gastar en lo básico, en lo necesario. Si al presidente de la República no le parece que cuidar las vidas, salvar las vidas del pueblo al que se supone que gobierna es básico y necesario, pues creo que entonces estamos hablando en otro nivel de problema, ¿no?
lo más básico es eso. Lo más mínimo que podemos pedirle a nuestras autoridades es que cuiden de nuestra seguridad, nuestra salud y nuestras vidas. Y si nuestro gobierno no va a hacer eso, todo lo demás que haga no tiene demasiada relevancia, ¿no? Entonces, han decidido no vacunar a los niños. ¿Por qué? Pues porque quieren ahorrar dinero. O sea, es evidente. Dicen, no, pues es que no le vamos a hacer el juego a las farmacéuticas. Lo que quieren es ganar dinero. Pues no sé a qué piensa el presidente de la República que se dedica a las farmacéuticas, porque las farmacéuticas se dedican a vender farmacéuticos a cambio de dinero. Es decir, es lo que hacen, ¿no? Entonces sí, evidentemente. Ahora, los niños tienen que estar protegidos y pronto, ya muy pronto en Israel, de hecho, ya van a empezar a vacunar al grupo de edad de entre 5 y 11 años con la vacuna de Pfizer, ¿no? Alrededor del mundo se está comprendiendo muy bien la gran importancia que tiene proteger a toda la población, indistintamente de su edad o de enfermedades previas o de condiciones de ningún tipo, es decir, a toda la población. Y anticipando esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el presidente Joe Biden acaba de hacer otra compra o un pedido a Pfizer por otras 200 millones de vacunas a Pfizer, 200 millones de dosis de vacunas. ¿Por qué? Pues porque está anticipando que esa autorización de Pfizer para vacunar a los niños, a los menores de edad, va a venir muy pronto. Y entonces, anticipando eso, va a tener las vacunas listas para comenzar a vacunar a esa población. Lamentablemente, aquí en México, nuestro presidente ha tomado la determinación de que por sus pistolas no va a proteger a los niños. Es decir, él cree que no es necesario cuando hoy sabemos, estamos viendo, es decir, es que hay que abrir los ojos a lo que está pasando alrededor del mundo. En Inglaterra, simplemente en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, que es uno de los estados con el menor índice de vacunación contra COVID-19, sus salas de terapia intensiva hoy están completamente saturadas de niños intubados, ¿sí? Algo distinto está pasando con este virus que no hemos dicho con todas sus palabras porque no entendemos qué por completo ni por qué, pero algo distinto está ocurriendo que es más allá de que tenemos protegidos con vacunación a los mayores de edad. Algo está pasando y lo vamos a saber dentro de un tiempo, pero entre que si son peras o son manzanas, lo que es indispensable es proteger hoy lo más rápido posible a las poblaciones también de jóvenes adultos, de adolescentes y cuando se pueda, cuando esté autorizado, que ya será pronto, de niños. Lo cual es falso, o sea, es falso. Es decir, ahorita ya no podemos decir eso porque la variante, el virus que nos infecta hoy en México, ya en casi toda la República Mexicana, la variante que predomina es la variante Delta. Y viendo lo que está pasando con la variante Delta, en otras partes del mundo estamos entendiendo que hoy no podemos más seguir asumiendo que esta es una enfermedad benigna para los menores de edad. Es decir, hoy trabajamos bajo la premisa que los menores de edad se infectan, transmiten, se enferman, terminan en terapias intensivas y se mueren. Es decir, quizás sí, todavía en una proporción menor que los adultos mayores, pero está ocurriendo mucho más frecuentemente de lo que se había visto antes. Entonces, asumir esto nada más sin ninguna base en la evidencia, en la ciencia y decir no es necesario vacunar a los niños, no solo no es necesario vacunarlos, sino no los vamos a vacunar porque no queremos vacunarlos, porque no queremos gastar en eso, porque no hay que ser consumistas, esto lo dijo así textual. O supeditarnos, ¿no? A las farmacéuticas. O supeditarnos a las farmacéuticas que quieren ganar dinero. Pues sí, las farmacéuticas es lo que hacen, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que ahora, como dijo en sus palabras, llueve, truene o relampaguee, los niños van a volver a clases presenciales a finales de agosto.
Que ese va a ser el Entonces, momento, el pico más alto, por lo que se tienen en previsiones de este repunte, será donde más esté habiendo contagios y fallecimientos. pues 30 de según, agosto más o menos. dependiendo qué modelo se esté viendo, el doctor Arturo Erdeli tiene un modelo Ujú. estadístico muy, de hecho, muy serio, muy acertado, y ahorita él está marcando como que el pico ya por arriba, con los datos de hoy ya supera el segundo repunte que vimos en diciembre y enero. Es decir, que este repunte ya podemos decir que va a ser peor que lo que vimos en diciembre y enero. Hoy, por ejemplo, y él está situando más o menos el pico de ese repunte ahorita, pero claro, esto cambia día con día, ¿no? Dependiendo de cómo vayan marchando, el modelo va cambiando día con día. Él sitúa esto alrededor del 18 de agosto, la parte más alta alrededor del 18 de agosto. Otras estimaciones, por ejemplo, la Universidad de Washington, que no es porque me encanten sus modelos, que no me encantan, pero vamos a decir, por dar otro modelo, está situando el pico tal vez en la primera o segunda semana de septiembre. Pero bueno, como digo, esto va cambiando todos los días, ¿no? Va cambiando todos los días dependiendo de cómo vaya la situación. Lo cierto es esto, por ejemplo, quiero dar un dato que es realmente muy triste. Esto se lo tomo prestado al doctor Alejandro Cano, quien realmente ha dado un seguimiento tan puntual, tan acertado del avance de la pandemia. Si alguien no lo sigue en Twitter, hágalo. Se llama Alejandro Cano, es Alejandro C-IQ en Twitter. Él publicó algo en su cuenta hoy que realmente es muy lamentable. Es basado en una publicación que da seguimiento a la pandemia del New York Times. Y esto habla de la mortalidad, por ejemplo, en el estado de Baja California Sur. En la última semana, la mortalidad en el estado de Baja California Sur es de 1.89 por 100,000 habitantes por día. Eso sitúa al estado de Baja California Sur como el sitio a nivel mundial. Si fuera un país, vamos a decir que sería el país con la tasa de mortalidad más alta a nivel mundial. Y de ahí la cuarta posición la tendría el estado de Sinaloa. Si estos fueran países independientes, vamos a decir. Sí. Es decir, el estado de Baja California Sur ya está en una situación realmente, pues, no sé cómo se le pueda llamar más que catastrófica. Catastrófico. Y de ahí viene también Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, y se siguen sumando, ¿no? Para allá, en la misma dirección va la Ciudad de México, Campeche, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, etcétera, ¿no? Es una situación realmente muy lamentable y hay que preguntarnos qué podemos hacer para salvar vidas. Y entonces retomo tu primera pregunta, ¿no? Sí, La doctor. primera pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer mucho y lo primero que necesitamos hacer es saber que todo lo que hacemos tiene una repercusión muy importante en cómo esta crisis se desenvuelve. Necesitamos saber que lo más importante y lo más, lo más fundamental que podemos hacer es cuidarnos de contagiarnos y de contagiar a los demás. Y para hacer eso hay un instrumento muy sencillo, muy económico y muy fácil, muy inocuo y muy fácil de utilizar, y se llama cubrebocas. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer, y esto disminuiría sustancialmente los contagios, si todos los mexicanos nos solidarizáramos para utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, abiertos o cerrados, si estamos vacunados, si no estamos vacunados, si somos niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos grandes, viejitos y lo que sea. Todos necesitamos utilizar cubrebocas. Encuentren un cubrebocas de buena calidad que les acomode y acostúmbrense a que el cubrebocas es algo que llegó para quedarse por un largo rato. Entonces, ahorita con la variante Delta, que es una variante mucho más contagiosa que los virus que nos han estado contagiando durante el último año y medio, necesitamos mascarillas de buena calidad, de alta calidad. Y de estas hay varios tipos.
Las que más circulan aquí en México son estas, como las mascarillas KN95, ¿sí? Correcto. Estas KN95 son muy buenas mascarillas, tienen su alambrito aquí. Acuérdense, y desde luego que se ponen aquí en las orejas. Lo voy a ejemplificar para que se vea exactamente qué es lo que queremos hacer con una mascarilla. La mascarilla debe cubrir desde la nariz, desde el puente de la nariz, hasta debajo del mentón. Y debe quedar muy bien ajustada al rostro. Deben concebir el cubrebocas como un filtro a través del cual todo lo que yo exhalo debe de pasar por este filtro antes de llegar al exterior, y lo que inhalo debe de pasar por el filtro también. Si se me sale por aquí, si se me sale por los lados, este cubrebocas no sirve. Necesito encontrar uno. Cada persona tiene un rostro diferente, y dependiendo del rostro, cada quien se acomoda un cubrebocas ligeramente distinto. Estos KN95 son muy buenos, los pueden usar. Hay esta otra versión, yo en lo particular son los cubrebocas que más me gustan. Estos se llaman KF94, son hechos en Corea, ¿no? O sea, bueno, es un diseño coreano, que son un poco diferentes, protegen lo mismo que un KN95, es solo un diseño ligeramente distinto. Esto se abre así, igual tiene un fierrito arriba, y se pone igual sobre la nariz, pero miren, se pone aquí y tiene esto de abajo, lo mismo va a las orejas. Si les queda flojo, denle una vuelta y pónganselo en la oreja, ¿sí? Le pueden dar una cruz aquí y ponérselo. Entonces, miren, así. ¿Cómo sé si mi cubrebocas sirve bien? Cuando se inhala y cuando se exhala. Se infla y se desinfla cuando hablo y cuando inhalo y exhalo. Eso quiere decir que está perfectamente sellado. Si yo me pongo los lentes y respiro mucho, los lentes no se empañan. Eso quiere decir que no se me está saliendo. Tengo un sello muy bueno, ¿sí? Desde acá hasta acá. Encuentren el cubrebocas que les sirve, el cubrebocas que les acomode. Y todos, de todas las edades, es decir, niños a partir de 2 años en adelante, todos debemos estar con cubrebocas. Estos otros son de pato, también tienen la misma protección que estos que les acabo de enseñar. Estos se llaman FFP2. Estos son los que utilizan en Europa, ¿sí? Si alguien los prefiere, los puede usar. Se llaman de pato por esto. Estos no van a la oreja, sino que van a la cabeza, ¿ok? Y entonces tenemos unas cintillas que van aquí, una arriba, otra abajo, y se llaman de pato, pues, ¿por qué creen? Pues porque miren cómo se ve, como pato, ¿no? Sí. Sí. Y estos, lo mismo, miren. ¿Ven el sello? Es un sello muy bueno. Y si me pongo los lentes, no se me empañan, porque este cubrebocas está muy bien sellado. Es decir, a lo que voy es esto. Encuentren el cubrebocas y dejen de hacer excusas. Necesitamos todos utilizar cubrebocas todo el tiempo, y si todos lo hiciéramos, disminuiríamos, salvaríamos tal vez decenas de miles de vidas, y algunas de esas vidas tal vez serían nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros hijos o nuestra pareja, ¿sí? Entonces, no subestimen, hay que utilizar cubrebocas. Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que nosotros podemos hacer: utilizar cubrebocas correctamente, de buena calidad, bien ajustados siempre que estemos fuera de casa. Lo segundo, necesitamos ventilar espacios. Todos los espacios cerrados requieren ventilación. Dejemos de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en acciones que no tienen ninguna utilidad para disminuir los contagios entre la población. Entonces, cuando hablamos de tapetes sanitizantes, de vamos a rociar a los niños y a la gente antes de entrar a un edificio, todo esto sirve para hacer show, ¿no? Para hacer un circo, pues, pero no sirve para bajar los contagios. COVID-19 se respira. La infección ocurre por aerosoles que se suspenden en el aire cuando uno habla, cuando uno respira, cuando uno canta, cuando uno grita. Entonces, en estos aerosoles invisibles se quedan en el aire y en un espacio que no tiene circulación de aire, que no hay recambio de aire, se acumulan y se dispersan muy lejos, hasta 10 metros. Entonces, cuando dicen hay que guardar distancia, bueno,
guardar distancia puede servir de mucho en el exterior, pero guardar distancia en un interior, pues solamente sí hay que guardar distancia, ¿no? Se dice 1,5 metros, 2 metros, pero si ese espacio es cerrado, no está ventilado y la gente no tiene cubrebocas, 1,5 metros, 2 metros no nos sirven absolutamente de nada, ¿sí? Entonces, cuando vamos en el vagón del metro, cuando vamos en un microbús, en el camión, que bueno, pues está la gente sentada aquí, bueno, en el metro, si ustedes viven en la Ciudad de México, ya sabrán cómo es el metro, ¿no? Es así, todo mundo es unos encima de otros, ¿no? Entonces no hay tal cosa como guardar distancia, pero ¿cómo podemos volver un camión, un microbús, un vagón de metro seguros? Exijan que se abran las ventanas. Hay que exigirlo, porque si no, ese vagón de metro se convierte en un sitio de alto riesgo de transmisión, en donde una sola persona infectada, en un vagón de metro que no tiene circulación de aire, una sola persona infectada con un cubrebocas mal ajustado o sin cubrebocas, podría infectar a todo el vagón. ¿Me explico? Entonces, es muy importante la circulación de aire, si pueden, aire, ventilación cruzada, o sea, 2 ventanas, una ventana, una puerta, qué sé yo. Si tienen un solo escape hacia el exterior, una sola ventana, se pueden colocar ventiladores de piso que vayan hacia la ventana para promover la circulación de aire y que se salga el aire y regrese y así. Entonces, ventilación. Esas son las claves, cubrebocas y ventilación. Si hiciéramos eso todo el tiempo en todos los espacios cerrados, podríamos salvar seguramente decenas de miles de vidas con esas solas acciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso. Además de eso, pues, ¿qué hacemos? Vacúnense, hay que vacunarse, porque todos necesitamos contribuir a la solución de este problema. Y la pandemia no se va a terminar hasta que no tengamos a la población mundial, una proporción muy grande de la población mundial vacunada contra COVID-19. Necesitamos detener el virus. Entonces, vacúnense, eso es indispensable. Pero mientras nos vacunamos o si ya estamos o no vacunados, lo que es indispensable es el uso del cubrebocas, la ventilación de espacios y lo demás que hagan. Claro, hay que lavarse las manos y qué sé yo, pero dejen de hacer tonterías con los tapetes y rociando todo con no sé qué, y eso no sirve, ¿sí? Porque el virus ya sabemos que prácticamente nunca se transmite por la vía de contacto, se transmite respirándolo. Entonces hay que proteger ese aire, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer. Yo una ocasión escuché al doctor, está siempre en su organización, nos decía, imagínate que es como un humo de cigarro, ¿no? Es el doctor Alejandro Cano. Alejandro Cano, perdón, Sí, exactamente, pero el doctor Alejandro invisible, Cano. es invisible, entonces de alguna manera, Exacto. si te termina llegando y te termina molestando, igual va a pasar con el tema de COVID. Me parece muy importante lo que usted comenta Sí, para evitar, porque incluso ahorita antes de que usted estuviera ya al aire, doctor, estuvimos con una empresa que se llama Planelec Serviplan, que vaya, que lo que nos estaba diciendo es qué hacemos con nuestras plantas que están teniendo algunos contagios. Uy, ahorita ya les di un poco más de luz. Uno, esto de nebulizar, los tapetes, los arcos sanitizantes, no sirven para absolutamente nada. Lo que sí es, hay ¿no? que tener KN95, bueno, es decir, un cubrebocas de calidad, que sea bien ajustado. Nos preguntaban incluso antes, ¿se pueden lavar? A ver, esa es una muy buena pregunta. Y también hay que hacer una cosa. Sí, yo entiendo que no toda la gente va a comprar los cubrebocas estos que sin duda son más costosos que otros, ¿no? Pero a ver, inviertan en su salud. Un buen cubrebocas puede salvarles la vida. En la medida de lo posible, véanlo como una adquisición absolutamente indispensable, ¿no? Entonces, ahora, en su defecto, ¿no? Tengo por aquí, creo, sí, aquí tengo. Todo el mundo conoce estos, ¿no? Los cubrebocas quirúrgicos, estos que todo el mundo se pone. Ahora, acuérdense que los quirúrgicos va con la misma situación, ¿eh? Tienen que expandirlos para que vayan hasta debajo del mentón, ¿no? A mí me quedan como grandes estos y por eso le doy la vuelta aquí al elástico. Acuérdense que los quirúrgicos también tienen que ir así, ¿Qué tan extendidos debajo efectivo? del mentón. Mucho menos que los otros. Si usan este tipo de cubrebocas, usen doble cubrebocas.
Otra opción que pueden utilizar, ese que tienes, Ricardo, es un quirúrgico, exactamente. ¿De qué es? ¿Es tricapa o es de tela o de qué está hecho? Ricardo, tu Sí, cubrebocas. tricapa. Ah, tricapa, sí. Bueno, esos que vienen en todo tipo de colores y demás, olvídense de la moda, ¿eh? Ahorita es salvar vidas. Lo que pueden hacer es esto, ponerse doble cubrebocas quirúrgico, como este doble, o ponerse un quirúrgico y encima uno de tela, ¿ok? Ahora, nunca al revés, nunca va primero el de tela y luego el quirúrgico, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Si van a usar doble cubrebocas, es primero el bueno y después el de tela encima. Hay personas que, bueno, se afligen mucho porque necesitan un cubrebocas que les combine con el atuendo y que no sé qué, y que tenga dibujitos y no. Bueno, pues encima del cubrebocas bueno, póngase ese que está a la moda, ¿sí? Pero póngase el bueno. Entonces, si no puede invertir en estos que son cubrebocas de alto rendimiento y demás, le puede servir 2 cubrebocas quirúrgicos o un quirúrgico y uno de tela o 2 de tela. Ahora, siempre y cuando los de tela sean bicapa o tricapa y tienen que ser de algodón, ¿sí? O sea, de algodón, de ese tipo de algodón que tiene las fibras muy cerradas. 2 o 3 capas de algodón, ¿ok? Los cubrebocas, por ejemplo, de neopreno o de una sola capa de tela, no sirven absolutamente para nada. O sea, no sirven así. Y desde luego ningún cubrebocas mal colocado sirve. Si me lo pongo por debajo de la nariz, si me cuelga así, ¿no? Veo a mucha gente que trae el cubrebocas, vamos a decir así, ¿no? Como apenas sobre la nariz, apenitas así, ¿no? Así. Eso no sirve de nada, si se dan cuenta, todo el aire se está filtrando por estos huecos. Eso no sirve, no sirve para nada, necesita estar bien sellado. Entonces, así, pueden utilizar esas opciones. Ahora, de lavarlos o no, todos estos cubrebocas son desechables, todos son desechables, no se pueden lavar. Si los lavan, los echan a perder. Es decir, lavar un cubrebocas de esto lo echa a perder. Entonces, no se pueden lavar, no se pueden reciclar, no se puede nada, pero sí tienen un tiempo de vida. Es decir, que no, si yo ahorita voy a salir a la farmacia y me pongo y nada más voy a la farmacia y regreso, no quiere decir que regresando lo tengo que tirar y mañana para volver a ir a la farmacia a ponerme otro, nuevo. Es decir, estos cubrebocas tienen un tiempo de vida más o menos como de unas 18 horas. Entonces pueden pues tenerlo y saber, pues fui 18 veces al súper, ¿no? Entonces ya, pues ahora sí ya lo tiro. Cuando ya no sirven es si se mojan. Si se mojan, ya sea porque sudamos, por cualquier razón se mojaron, entonces ya no sirven, hay que desecharlos y tomar uno limpio. Ahora, estos de alto rendimiento en general tienen más o menos una vida útil de unas 18 horas de uso, 18 horas puestos, ¿ok? Los quirúrgicos menos. Los quirúrgicos tienen más o menos un tiempo de vida como de unas 8 o 10 horas, dependiendo de la calidad del cubrebocas, ¿no? Los que se pueden lavar, desde luego, y lávenlos todo el tiempo, son los de tela. Los de tela sí, y de hecho, si quieren fabricar sus propios de tela, háganlos tricapa, háganlos de algodón, y esos cubrebocas sí, pues tengan por lo menos uno para cada día de la semana. Y así el que usan hoy, pues lo lavan y ya lo vuelven a utilizar el lunes, el de lunes para los lunes y el de martes y qué sé yo, ¿no? Así. Y cuando salgan de su casa, acuérdense de siempre llevar por lo menos un cubrebocas adicional. ¿Para que pues por si algo pasa, tengan un repuesto para poderlo utilizar y no quedarse nunca sin cubrebocas cuando estén entre la gente en la calle? Sabemos que hoy ya sabemos después de un año y medio y sabemos que no nos infectamos tocando cosas. Lo más fácil es para contagiarnos es respirar estas pequeñas partículas, ¿no? Con el virus que están flotando en el aire. Por eso el tema de abrir ventanas, de ventiladores, ¿no? De tener, no estar en lugares, ventiladores de piso, digamos. ¿Sí? O purificadores de aire en lugares en donde, por ejemplo, no se puede ventilar abriendo ventanas porque no se pueden abrir ventanas o están utilizando clima artificial. En lugares, yo entiendo que lugares como Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, en donde hay temporadas que hace mucho, mucho calor y además es un calor muy húmedo. Abrir una ventana no solo implica dejar entrar el calor, sino dejar entrar toda esa humedad, ¿no? Entonces, muchos lugares tienen aires acondicionados, ya sea centrales o estos mini splits, ¿no? Que se usan, o incluso los que van en las ventanas.
Si utilizan ese tipo si no pueden, pues, recircular aire del exterior en un espacio cerrado como una oficina, entonces lo que se necesita es poner purificadores de aire, purificadores con filtros EPA o con filtros MERV 13, y esto puede hacer las veces, o por lo menos disminuir la cantidad de partículas o de aerosoles que están suspendidos en el aire. Entonces, esa es una forma de hacerlo, con purificadores cuando no pueden abrir ventanas. No quisiera hacerle tocar dos temas finales. El primero es respecto al regreso a clases o no. Se habla que el 30 de agosto, etcétera. Pero más allá de eso, que ya nos explicó, digamos, ¿cuál sería la opción? Usted comentaba no hace mucho el tema de la iniciativa privada allá en Monterrey con acereros que están tratando de conjuntar esfuerzos para, pues que saben que al final del día nuestro gobierno ya con el semáforo epidémico lo que dijo fue sálvese quien pueda, ¿no? Aunque estuviéramos en rojo, vamos a regresar a clases, todos vamos a seguir igual. Entonces, aquí la iniciativa privada, la sociedad civil, ¿qué puede hacer al respecto? Con relación al regreso a clases, bueno, a ver, bueno, sin duda se va a llegar el momento en que esto se vuelva una decisión personal de cada familia, ¿no? Una decisión muy particular de cada núcleo familiar, de qué es lo que van a optar por hacer, ¿no? Mandar a sus hijos o no a la escuela. A ver, y pues es complicado. Mi opinión profesional es que en medio de un repunte como el que estamos viviendo ahorita, abrir las escuelas para clases presenciales es una inmensa irresponsabilidad, es una negligencia que va a costar vidas. Entonces, sí, eso pienso, ¿no? Ahora, necesitamos dejar que la pandemia por completo termine y que entonces dentro de 3 años los niños finalmente vuelvan a la escuela. No, claro que no. Es decir, los niños pueden volver a la escuela de forma segura, siempre y cuando el retorno a la escuela realmente se haga con las medidas seguras. Cuando aquí nuestras autoridades nos dicen, no, no hay problema, se va a regresar a la escuela con todas las medidas sanitarias, ¿no? Entonces uno pregunta, oiga, ¿y usted cuál cree que son esas medidas sanitarias? Bueno, vamos a tener gel antibacterial, vamos a tener tapetes sanitizantes, vamos a rociar a los niños antes de entrar al salón, ¿no? Entonces, queda claro que las autoridades no tienen idea de qué es lo que se necesita para hacer seguras las aulas. Entonces, pues si se viene a eso, somos los padres de familia quienes vamos a tener que exigir en las escuelas que se haga lo necesario para convertir esas aulas en espacios seguros. Y lo primero que se necesita es todo esto que ya les dije. Lo primero que necesita la escuela hacer es uso obligatorio de cubrebocas de alta calidad para todo el alumnado y todos los adultos que trabajen en la escuela, llámese los maestros, los administrativos, los de vigilancia, los que limpian, o sea, todo el mundo. O sea, todo el tiempo que estén en la escuela, ¿no? Eso es uno. Utilizar los espacios exteriores en la medida de lo posible, con mucha frecuencia, o sea, preferir siempre hacer actividades en los espacios exteriores que dentro del aula. Cuando las autoridades dijeron, vamos a volver y para hacer todo muy seguro, vamos a tener los recreos adentro del salón. Bueno, justo es exactamente lo contrario. Entre más actividades se hagan en los espacios cerrados, más riesgo se tiene de contagio. No, es decir, hay que hacer el lunch afuera y separar a los niños y que guarden distancia y qué sé yo, pero hacerlo afuera, esto permite disminuir su riesgo de contagio, ¿no? Hacer lunch en un aula que está cerrada, en donde todos se tienen que quitar el cubrebocas para comer, pues no puede haber algo más contraproducente que eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Asegurarnos que esas aulas tienen la ventilación adecuada. En las escuelas donde se tenga los recursos económicos suficientes para tener monitores de CO2, hay medidores o monitores de CO2 que nos permiten inferir sobre la calidad del aire dentro de un espacio cerrado. Estos monitores de CO2 nos dicen qué tanto riesgo de contagio hay en este espacio, es decir, infieren sobre qué tantas partículas virales, vamos a poner, están suspendidas en el aire de este lugar, ¿ok? Entonces, las escuelas que puedan y los padres de familia o las asociaciones de padres de familia
La verdad es que ahorita en pandemia, en lugar de invertir en la fiestecita de fin de año o en las fotografías de quién sabe qué o la fiesta de Halloween, yo diría que hoy por hoy las organizaciones de padres de familia tienen que dedicarse a proteger y hacer seguras las aulas, hacer seguros los espacios escolares. Entonces, si quieren volver a la escuela, ¿no? Entonces, si van a volver a la escuela, utilicen todos sus recursos para poner monitores de CO2 en las aulas, poner ventiladores cuando sea necesario, arreglar las instalaciones para que se puedan abrir las puertas y ventanas, poner ventiladores de piso cuando sea necesario, purificadores de aire cuando sea necesario y algo muy importante, garantizar los cubrebocas de buena calidad a los niños todos los días, ¿sí? Es decir, el niño va a tener el cubrebocas puesto todas las horas que esté en la escuela. Un cubrebocas de esto le va a durar tal vez 2 días y no más, porque lo va a llevar desde que sale de su casa y va en el transporte y llega a la escuela y entra, hace su día completo y se regresa a su casa y qué sé yo. Tal vez estos cubrebocas los niños los van a tener que tirar todos los días y llegar tal vez con, no sé, se me ocurre que se les dé un cubrebocas a la llegada, ¿verdad? Y ese es el que van a usar, se quitan el que traen del día anterior, se ponen el nuevo y al día siguiente igual, pues llegan a la escuela con el que traían el día antes y lo tiran y ahí les dan un nuevo. De alguna manera tiene que haber una forma de garantizar que todos en la escuela utilicen los cubrebocas correctamente y de buena calidad. Y si no hay recursos, dinero o voluntad para tomar estas acciones que permitan que las aulas sean seguras tanto para el alumnado como para los adultos que trabajan en la escuela, entonces no es posible regresar a las aulas. Es así de fácil. Es decir, la opción no es, pues vamos a abrir y bueno, ya ni modo, pues si se contagian, que se contagien y que, pues a ver si ya se van a morir unos. A lo que debemos aprender a convivir con el virus. Sin lugar a dudas, hay que aprender a convivir con el virus porque llegó para quedarse y nos falta mucho tiempo para que la pandemia pase. Es decir, contrario a lo que se nos ha querido decir, mintiéndonos, ¿no? De ya pronto pasa y ya tenemos vacunas y ya todo se acabó. Podríamos en estas fechas el año que entra seguir hablando de esto y tener otro repunte y hablar de otra variante, ¿sí? Entonces, mientras todo esto pasa, pues sí, necesitamos aprender a vivir con actividades más o menos regulares con la gente en el trabajo, tal vez esquemas híbridos, algunas personas trabajando en casa, otras en oficinas, en las escuelas igual, tal vez esquemas híbridos de ir a veces y quedarse en casa, algunas clases a distancia, qué sé yo. Lo que no se puede es, ¿podemos aprender a vivir con seguridad con el virus? Sí, la respuesta es sí. Muchos países así lo han demostrado. Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Taiwán, Tailandia, Singapur, es decir, la lista es larga de países en donde se vive una vida prácticamente normal, tomando desde luego pues las medidas necesarias, ¿no? Para mantener siempre los contagios muy bajos, ¿ok? Se puede, y la gente regresar a tener sus actividades y que un día volvamos a tener conciertos y que un día podamos volver a hacer pues las actividades normales que tenemos, ¿no? ¿Se puede? Sí. Lo que no se puede es que nos quieran decir que tenemos que normalizar la muerte. Eso no. Es decir, vamos a volver a la escuela y que a ver, pues si se mueren, pues ya ni modo. Eso no podemos. Es decir, se puede volver a la escuela. Desde luego, quiero ser muy clara. Ahorita, en un repunte tan grave como el que tenemos, volver a la escuela presencial es prácticamente impensable, ¿no? Es decir, porque estamos en una situación en donde realmente, pues, estamos yéndonos hacia lo catastrófico, ¿no? Necesitamos hacer algo para disminuir la carga viral comunitaria, los contagios que están completamente fuera de control. Y esto va a implicar disminuir la movilidad de una o de otra forma. Va a tener que ser a fuerza porque nuestras autoridades se niegan a tomar otras medidas como ampliar las muestras, las pruebas que se hacen y hacer rastreos de contactos y aislar a la gente infectada y una serie de cosas. Se niegan a hacer eso, entonces vamos a tener que disminuir la movilidad. Sí, es cierto, ok, ahorita, pero cuando este repunte pase, porque como todo va a pasar, ¿no? Va a pasar, ¿sí? Tal vez dentro de unos 2 meses o 3.
Entonces, cuando el repunte pase, pues sí, entonces podemos volver a hablar. Es momento de mandar a los niños, pero la disyuntiva será la misma, la misma. Sí, se puede volver a clases siempre y cuando las condiciones garanticen la seguridad de los alumnos y de todos los adultos que trabajan en las instalaciones. Si no se puede garantizar su seguridad, entonces no se puede volver a clases. Tan sencillo, así. Su libro sería criminal, ¿no? Hacerlo. Pues sí, es que, lo que parece muy absurdo es que lo que ahora el gobierno nos está diciendo es, bueno, pues vamos a seguir abriendo porque las actividades económicas tienen que abrir. Oiga, pues díganos algo que no sepamos. Claro que las actividades económicas tienen que abrir. Claro, nunca debieron cerrar. El gobierno tuvo que haber podido controlar con medidas epidemiológicas coherentes el problema sin necesidad de cerrar todas nuestras actividades sociales, económicas, educativas, culturales y demás. O sea, en los países donde sí los gobiernos hicieron lo que debían hacer, pues no fue necesario hacer estos cierres masivos todo el tiempo, ¿no? Pero a ver, ahorita preocupa mucho el discurso actual, porque parece que están absolutamente negados a tomar alguna otra acción. Es decir, ahora el discurso es, no, ya estamos vacunando. Y como ya estamos vacunando, pues eso es lo que estamos haciendo, vacunando. Entonces aguanten hasta que empiece a surtir efecto la vacunación. Ojo, esto es un foco rojo importantísimo y es un foco de gran peligro, ese discurso basado en la ignorancia. El efecto de toda esta vacunación que se está haciendo ahorita, que se hizo el último mes o mes y medio o 2 meses, no lo vamos a ver hasta tal vez el mes de noviembre, ¿sí? Si dejamos que la gente se siga infectando pensando, ya prontito vamos a ver el efecto de la vacunación, lo único que va a pasar es que lo que vamos a ver es un montón de muertos, es lo que vamos a ver. Vamos a volver a tener los hospitales colapsando y vamos a volver a ver a la gente mendigando oxígeno en las calles, ¿sí? Y muriéndose en los carros y en la banqueta y en la puerta de los hospitales. Entonces, no, hay que seguir vacunando, sí, pero cuando el discurso es necesitamos abrir, claro, necesitamos abrir, entonces hagan lo suyo para que podamos abrir de forma segura, porque sí podemos regresar a nuestras actividades, sí, claro que podemos regresar, pero no poniendo nuestras vidas en riesgo. Y lo que de veras debemos decir en voz alta es, no vamos a aprender a normalizar la muerte. Entonces, aprendamos a vivir con el virus, sí, de forma segura y prudente, pero aprender a vivir con la muerte, eso sí no. Un dato ahí que a mí me sorprendió cuando lo leí, que México es uno de los 8 países que nunca tuvo un tema de restricción a viajeros internacionales. Ahí, ¿qué esperabas de resultado, no? Al final del día. Doctora, tengo aquí unas preguntas rapidísimo. Dice Jorge Luis Aguilar. Doctora, ¿podría explicarnos por qué se ha insistido en que alrededor del 60-70% de la población mexicana ya habría estado expuesta al virus? Creo que el propio doctor Cano insiste en ello. Comparado a la mortalidad en México y el número de fallecidos, tanto oficiales como estimados, el total no resultaría en muchos menos y en consecuencia que aún queda bastante población por infectar por primera vez. Sí, es verdad. No solo el doctor Cano, el doctor Erdely también y muchas otras personas han hecho estas estimaciones y estas estimaciones están basadas primordialmente en, bueno, pues son personas que han llevado de forma muy seria la estadística de la pandemia desde el principio, ¿no? O sea, llevan, a mi manera de ver, o sea, estoy mal acostumbrada porque yo los escucho, yo sigo sus estadísticas y cada vez que veo a alguien más dando estadísticas digo, eso no sirve, ¿no? Porque ellos pues lo hacen muy bien. Entonces, ellos se basan, desde luego, en las estadísticas que ellos mismos generan del seguimiento de la pandemia y de un estudio que se hizo por allá en el mes de noviembre del año pasado, que es un estudio en donde se hizo un tamizaje serológico, se hizo una encuesta serológica de la población mexicana que supuestamente era como preliminar y se iba a seguir haciendo. Si se ha seguido haciendo, ya nunca lo han vuelto a publicar. Seguramente al doctor López-Gatell no le gustó el efecto que tuvo que hubieran publicado sus resultados iniciales, ¿no?
Lo que ese estudio vio es, lo que se vio en ese estudio, se vieron muchas cosas importantes en ese estudio, ¿no? Entre otras, se ha visto que el 25% de la población mexicana ya había estado expuesta al virus, ¿no? Eso, pero eso fue en noviembre, después nos vino un pico muy grande, se estimaba que era más o menos el 50%, de ahí la gente se ha seguido infectando, entonces las estimaciones han rondado, vamos a decir, entre el 50, tal vez el 65%, más o menos, ¿no? De la población que ya estuvo de alguna manera expuesta al virus. Sí, esto es cierto, pero a ver, también decir que eso nos va a conferir protección es hablar sin evidencias, va a hablar fuera de las evidencias que tenemos actualmente. Lo que quieren sugerir es que estamos en un punto cercano a la inmunidad de rebaño. Y lo que la ciencia hoy nos dice es, la inmunidad de rebaño contra COVID-19 ya no es alcanzable, se nos fue de las manos, ya no es alcanzable, así de fácil. Y la razón es porque esas personas infectadas ahora, que fueron infectadas antes por esa variante, que era la B1, inicialmente en México, la que nos infectó, y después fue la B11519, que fue la que provocó el pico de noviembre, diciembre, enero, vamos a decir, y ahora pues tenemos a Gamma y a Delta infectándonos, ¿no? Pero a ver, cuidado, es decir, que esas personas infectadas con otras variantes hoy están nuevamente susceptibles a infectarse por la variante Delta. Esto ya está muy demostrado. Entonces va para atrás ese 70%, 50%, 40%. Entonces, no podemos confiar en la inmunidad de rebaño a través de la infección natural. Podríamos confiar en la inmunidad de rebaño a través de la vacunación, sí, siempre y cuando no dejemos que la gente se siga infectando hasta el punto en el que venga una variante que va a dar la inmunidad de las vacunas, ¿no? Claro. Pero mientras ahorita sabemos que todavía las vacunas están teniendo muy buen efecto, incluso contra la variante Delta. No tan buen efecto para controlar la infección. Es decir, que la gente vacunada se está infectando con Delta, pero están siendo protegidos de padecer la enfermedad de forma grave y de morir. Esto es muy importante. Es un concepto muy importante que la gente vacunada necesita entender. Ahorita los vacunados están teniendo muy buena protección independientemente de cuál sea la vacuna que recibieron. Es decir, todas las vacunas están todavía, aparentemente, confiriendo muy buena protección contra la variante Delta, por lo menos para protección contra la enfermedad grave y la muerte, ¿ok? Pero los vacunados están infectando y esto quiere decir que los vacunados también transmiten la enfermedad. Entonces, un vacunado puede infectar a otro vacunado o puede infectar a los no vacunados, que ellos sí están en riesgo de padecer la enfermedad grave y de morir. De ahí que los vacunados tienen también que utilizar cubrebocas, porque no importa, es decir, sí, tal vez el vacunado no se muere, pero a lo mejor puede matar a otros, ¿no? Entonces necesita el cubrebocas para no hacer eso. Entonces, bueno, al final de cuentas, la pregunta que se hizo va a colación de que no, pues ahora va a ser menos grave porque ya hay mucha gente infectada. Sí, pero esa pregunta trabaja bajo una premisa equivocada, la premisa de que la gente que ya previamente se infectó ya sale del pool de los susceptibles, es decir, esa gente ya no es susceptible y eso no es verdad. Es la gente que ya se infectó previamente y ahora se infecta con Delta se vuelve a infectar. Entonces, no hay tal protección vía la infección natural. Se puede a través de la vacunación, pero la razón por la que dije se nos fue la inmunidad de rebaño de las manos es muy sencillo, porque en la medida que hemos dejado que se generen variantes cada vez con mayor contagiosidad, que son cada vez más transmisibles, ¿sí? La inmunidad de rebaño es un cálculo que se basa precisamente en la contagiosidad o la transmisibilidad del patógeno, queriendo decir que un patógeno muy contagioso requiere inmunizar a una proporción más grande de la población que un patógeno poco contagioso, ¿sí? Entonces, este concepto de inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño viene de eso, es decir, ¿qué porcentaje de esta comunidad yo necesito inmunizar con vacunas, ¿no? Inmunizar para conferirle protección a toda la comunidad. Y ese porcentaje o esa proporción depende de la contagiosidad del virus. Entonces,
El virus que primero infectaba al mundo, el que salió de Wuhan en China, se creía que su contagiosidad era así. Por cada persona infectada en promedio infectaba entre 2 y 3 personas, ¿no? El virus que después causó la primera oleada en Europa en la primavera del 2020, ese se volvió ligeramente más contagioso. Entonces ahí el cálculo era que cada persona infectada podía contagiar a 3, entre 3, un poquito más de 3. Ok. La variante alfa, que fue la que se identificó primero en el Reino Unido, esa se volvió mucho más contagiosa y entonces ahí el cálculo ascendió entre 4 y 5. Quiere decir que cada persona infectada ya, en lugar de infectar a 2 o 3, ahora infectaba como a 4 y 5. Pero con la variante Delta, ese cálculo ya subió a entre 6 y 8, queriendo decir que cada persona contagiada con la variante Delta contagia entre 6 y 8 personas. Entonces, cuando decíamos, la inmunidad de rebaño es que necesitamos al 70 o 75% de la población inmune para tener el efecto de inmunidad de rebaño, pues sí, pero ahora ya ese cálculo no sirve. Estamos hablando de un virus mucho más contagioso. Ahorita la variante Delta tiene un índice, vamos a decir, de transmisión o un índice de transmisibilidad que es mayor al que tenía la viruela, el virus que causó la viruela, por ejemplo. Y entonces ahorita estaríamos hablando aproximadamente que necesitamos cerca del 90% de la población vacunada para llegar a esa susodicha inmunidad de rebaño, ¿sí? Pero, ok, ahora nada más explíquenme, ¿en qué población se puede vacunar el 90% de la gente? En Estados Unidos se toparon con una pared en el 54%. Vacunaron al 54% de su población con un esquema doble y el resto de la población no es que no tengan vacunas, no es que no tengan infraestructura, no es que no tengan las ganas de vacunar y la forma de vacunar, es que ya no hay gente que se quiera vacunar, ¿sí? Y entonces, por lo pronto, ahorita ni siquiera hay la autorización, no hay ninguna vacuna que se pueda administrar a personas menores de 12 años, ¿sí? Se puede administrar hasta 12 años, sí, de 12 a 17 la de Pfizer y de 18 en adelante con cualquiera de las otras, ok. Pero sin poder vacunar a los niños, a los menores de 12 años, eso ya en automático ha negado la posibilidad de la inmunidad de rebaño cuando hablamos de que necesitamos tener inmunizado a por lo menos el 90% de la población. Nada más por ahí. Y olvidemos entonces los grupos de antivaxxers y todo lo demás. Entonces su pregunta, mientras que pues sí es muy interesante y pudo haber sido una hipótesis razonable hace tal vez 6 u 8 meses, hoy eso pues no aplica más. No aplica más ahora con las infecciones que tenemos por la variante Delta. Su aceleración es una buena noticia, pero como usted dijo, ya no es una manera de detener lo que ya tenemos encima y de hecho genera mucha controversia. Ahorita tenemos algunas preguntas respecto al tema de los vacunados. Pregunta Andrómeda Martínez, ¿recomienda vacunarse a los que se pusieron CanSino al no tener certeza de su efectividad? Hay varias preguntas al respecto. ¿Andrómeda Sí. Martínez? Sí. Hola, Andrómeda. Creo que si es la misma Andrómeda que yo conozco. Hola, Andrómeda. ¿Qué tal? Es una persona que conozco, sí. Okay. Es la primera persona que me entrevistó de toda la vida de la pandemia. Es el primer artículo que alguien publicó, que un medio de comunicación publicó sobre mi opinión de la pandemia, lo publicó Andrómeda. Así que siempre la recuerdo con cariño. En fin, esa pregunta, Andrómeda, es bien complicada de contestar porque está uno rayando en la parte ética, ¿no? Es decir, hasta dónde puedo recomendar qué cosas y demás, ¿no? Voy a ser absolutamente honesta. A ver, sobre la vacuna de CanSino, es la vacuna posiblemente de la que tenemos menos información científica publicada, ¿sí? De la variante Delta. Entonces, pues no hay nada, ni siquiera hay el ensayo de fase 3, pues, o sea, ni siquiera han publicado eso, ¿no? Entonces, olvídate de tener combinaciones y qué pasa con las combinaciones. Pero a ver, sí quiero poner algo sobre la mesa, porque desde luego que si está en mis manos, que alguien se pueda proteger, que se proteja.
O sea, no me voy a callar nada más, o sea, si se pueden salvar vidas por algo que puedo decir un día, que se salven, o sea, y lo demás tiene poca importancia. Voy a decir esto, hay muy buena información de una combinación en particular, que es la combinación de la vacuna de AstraZeneca seguida por una dosis de Pfizer. Ahora, esto nos permite hacer muchas inferencias, y ahorita ya se está haciendo ese mismo estudio utilizando la vacuna de Johnson y Johnson seguida por una dosis de Pfizer o de Moderna. Ahora, necesitamos entender la parte básica conceptual. A ver, la vacuna de AstraZeneca, igual que la de CanSino, igual que la Johnson y Johnson, igual que la Sputnik, ¿sí? Todas estas son vacunas que están muy similares, que están basadas en la tecnología de vectores virales. Son vacunas de vectores virales, ¿ok? Entonces, todo esto se originó porque en Europa estaban vacunando mucho con AstraZeneca y cuando vieron que las vacunas de RNA mensajero, que son como Pfizer y como Moderna, ¿sí? Que son las de RNA mensajero, parece que estaban confiriendo mejor protección contra las variantes más contagiosas como alfa, como gamma, como delta, ¿sí? Entonces, y como beta, hablamos poco de beta, pero esa era la variante sudafricana, ¿no? Fue la primera que impidió el uso de AstraZeneca. Es decir, que esa variante, afortunadamente, no ha sido tan contagiosa con las otras y ya se está perdiendo. Pero esa sudafricana evadía casi por completo la inmunidad que producía la vacuna de AstraZeneca. Entonces los europeos decidieron, con la vacuna de AstraZeneca, decir, bueno, los que ya tienen la primera dosis de AstraZeneca no nos arriesguemos, pongámosle mejor, en lugar de la segunda de Astra, ponerles Pfizer. Hicieron esto y son estudios muy amplios de lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido son resultados muy favorables. Es decir, no se ve ningún efecto secundario, no se ven efectos negativos de la combinación. Y por el contrario, se tiene un efecto sinérgico. Hay 2 artículos bien interesantes publicados en Nature y en el New England Journal of Medicine que sustentan esta sinergia entre con sinergia me refiero a que las personas que recibieron primero AstraZeneca y después Pfizer tuvieron una inmunidad, vamos a decir, generaron mayor protección, ¿sí? Que los que tuvieron AstraZeneca y AstraZeneca o los que tuvieron Pfizer y Pfizer. Es decir, que la combinación fue sinérgica. Así que es muy buena noticia, ¿no? Entonces me preguntan, CanSino, ¿qué hacemos los que nos pusimos CanSino? Yo me puse CanSino también, yo tengo CanSino y no tengo refuerzo de nada, nada más tengo CanSino. Y entonces, pues sí, la situación es de esos estudios que ya tenemos de la combinación de primero una vacuna de vector viral seguida por una vacuna de RNA mensajero, podemos inferir que la combinación parece ser segura. Y no solo eso, sino que puede ser benéfica, o sea, segura y parece sinérgica. Entonces se puede inferir que algo similar sería, las de RNA mensajero son Pfizer y Moderna. Moderna en México todavía no se aplica, no se usa en México, pero sí en Estados Unidos. Entonces, pues cualquier combinación que sea primero vector viral y después RNA mensajero, aparentemente es una combinación adecuada, buena y segura, ¿ok? Ahora, esto, pues necesito hacer la acotación de que no hay ningún estudio sobre la combinación específica de CanSino y otra vacuna. Y desde luego esto no aplica en absoluto si hacen combinaciones ya muy macabras, así muy raras, ¿no? Cuando preguntan, me puse Sputnik, ahora me puedo poner Astra, o me puse Sinovac, ahora me puedo poner CanSino. A ver, Sinovac es una vacuna de virus inactivado, es otro tipo por completo de vacuna y no hay estudios de la mezcolanza y ahí no me atrevería a decir, pues no, quién sabe, ¿no? Eso sí, quién sabe, necesitamos esperar. Y estas combinaciones de dos diferentes marcas del mismo tipo de vacuna de vector viral, pues no le veo sentido, ¿no? O sea, haz de cuenta, hagan de cuenta que CanSino, y si después me quiero poner AstraZeneca, es como que me estoy poniendo del mismo tipo de vacuna y ese estudio tampoco existe, y ahí sí, pues está muy complicado poder dar una recomendación. De recomendaciones que sí tienen algún sustento científico, aunque tal vez no puntualmente de esas marcas o de esas farmacéuticas en particular, es esa combinación
repito, de una vacuna de vector viral en primera dosis y una de RNA mensajero en segunda dosis. De eso hay evidencia y la evidencia es que esto es bueno. O sea, no tiene problemas y es una buena combinación. Dice Andrómeda que sí es ella, que le manda un saludo. Y dice que muchas gracias por su información y darnos claridad. Efectivamente, aquí en Cadena Radio, Cadena Política, justo es un placer, es un honor tener aquí a la doctora Lorian, porque siempre es clara, siempre con mucha responsabilidad, con mucha ética, dice las cosas con mucha valentía. Y pues bueno, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y dice nuestra compañera también, Carla del Rocío Becerra: doctora, yo me acabo de hacer una combinación AstraZeneca con Pfizer. Bueno. AstraZeneca con Pfizer, muy bien, le va a ir muy bien y la felicito. Qué bueno, muy bien, correcto. Muy bien. Esa sí sabemos que es buena, no hay problema. Es correcto, así es, así es. Doctora, pues bueno, si me permite ir cerrando el programa con, claro, con este resumen, bajo la idea de ya todo lo que no sirve, ¿no? Que son los tapetes, los nebulizar, arcos sanitizantes, tener claro algo, perdón, que me quedo aquí en el tintero, los asintomáticos, ¿no? También la idea de generar mucho más pruebas, porque hay un dato que también me llama mucho la atención: hay asintomáticos con carga viral muy alta, como si estuviera en el hospital, ¿no? Y entonces es asintomático que llega al súper y le toman la temperatura, no tiene absolutamente nada, o va al estadio, cantidad de personas que no infectan, ¿no? Entonces hay que también ser muy responsables, también en el momento en que sepamos que alguien está contagiado, irnos a hacer nosotros también la prueba. Sí, y hay un punto aquí muy importante. Bueno, de esto quiero decir dos cosas, pero una es, sí, miren, parte de que nosotros contribuyamos a disminuir los contagios y a tratar de salvar vidas en este repunte que de verdad va a ser descorazonador, va a ser devastador ver que otra vez tantísima gente se esté muriendo. Es decir, necesitamos ayudar a detener esta muerte innecesaria, ¿sí? Y entonces, una de las formas, ahí les va, quien esté contagiado tiene la responsabilidad de avisar a todos sus contactos cercanos de que lo está. Es decir, ya dejémonos de tonterías de que, uy, no, van a decir que yo que tengo COVID, que no sé por qué como que se satanizaba al infectado con COVID, ¿no? Bueno, miren, ahorita quienes no han estado infectados es porque de veras les ha sonreído la suerte en este país, ¿no? Han habido tantos contagiados, no hay razón para satanizar a nadie. Satanizar es la persona irresponsable. A esa sí la podemos satanizar, un poquito, ¿no? Por lo menos. Miren, cuando ustedes se infectan, lo más pronto posible, ustedes avisan a sus contactos cercanos: oye, estoy con COVID, vete a hacer una prueba a ver si no tú también tienes. ¿Sí? Esto nos ayuda a cortar nuestras propias cadenas de transmisión. Imagínense nada más, haber estado con nuestro vecino porque lo invitamos a comer, ¿no? Así. Y a los 2 días yo me entero que tengo COVID y el vecino tiene a su mamá ya viejita en una casa para adultos mayores o algo por el estilo, ¿no? Y va y la visita los fines de semana. Yo no le digo al vecino que estoy contagiada, va a ir a visitar a su mamá y es capaz que infecta a todo el asilo, ¿me explico? Y entonces va a ir a matar a un montón de adultos mayores porque yo no le dije que yo tenía COVID. Es decir, yo decirle a mi vecino, ¿sabes qué? Tengo COVID. ¡Ey, no! Pues él, en lo que averigua si tiene, si no tiene, pues no va a ir a visitar a su mamá porque sabe que puede estar infectado. Esto salva muchas vidas. Avisen a sus contactos cercanos, sobre todo la gente con la que tienen, es decir, no es necesario rastrear al que pasamos en la calle, así, pues no. La gente con la que estuvimos, contactos cercanos del trabajo, colegas, amigos, vecinos, qué sé yo, otros familiares que no viven dentro de nuestra casa. Cuando una persona dentro de una casa, dentro de un mismo hogar, está infectado, podemos asumir que el resto de la familia lo está también. No siempre todos están contagiados, pero se asume en automático que sí hasta que se demuestra lo contrario, queriendo decir que todo el núcleo familiar necesita tomar sus precauciones para no contagiar a otros, ¿ok? Entonces, lo que es aquí muy importante, si se contagian, son 2 cosas. Uno, aíslense para no contagiar ya más a otros hasta que dejen pasar 10 o 14 días y así, ¿no? Ese es 1, aíslense, y 2, avisen a toda la gente con la que tuvieron contacto para que ellos puedan hacer lo suyo
y también protegerse, hacerse pruebas, determinar si también necesitan aislarse o qué, ¿no? Para proteger a los demás. Esto es muy importante. Y Unas había una últimas cosa dos. más, si me permites, una Sí, cosa más. sí, sí, sí. Es que tengo algo que me llama mucho la atención. Miren, yo estoy generalmente en Twitter, es la red social que más utilizo, Twitter, ¿no? Y en Twitter hay algo que no, hagan de cuenta que ahí la gente entiende muy bien el asunto de los asintomáticos. En Twitter me he peleado con mucha gente, me han dicho majaderías, ya saben que Twitter es muy agresivo, ¿no? O sea, me han dicho hasta de lo que me voy a morir, unos, no sé qué, hay gente muy linda también y todo, pero lo que nunca nadie me ha discutido es si los asintomáticos existen o no. Y esto lo acabo de descubrir hace como 3 semanas, porque hemos estado en Salvemos Conciencia subiendo algunos videos de nuestras conferencias sabatinas y en una de ellas, pues yo hablo sobre variantes y contagio y vacunas y no sé qué. Y entonces hablo sobre asintomáticos y de repente me cayó una horda así, o sea, una bandada de agresivos diciéndome, usted ignorante, no sabe, pues no, es que los asintomáticos no existen, eso no existe, el concepto de asintomáticos, ¿no? La verdad me quedé como pasmada porque no sabía que esto era un asunto real, que hubiera gente que no creyera a estas alturas en la posibilidad de tener casos asintomáticos, ¿no? Y que son ellos quienes más transmiten la enfermedad. Bueno, nada más para hacer el detalle chusco, es que el video por alguna razón, la gente googlea a esta doctora antivaxxer, la doctora esta conspiracionista antivaxxer de la Universidad de Querétaro, ¿no? La Karina Acevedo, no sé qué, esta doctora, la googlean y por alguna razón sale mi video. Y entonces, cuando ven que no es ella, se enojan horrible y entonces me empiezan a decir, usted es promotora de la vacuna. Pues sí, claro, yo soy promotora de las vacunas, desde luego, a mucha honra y mucho orgullo, claro que sí, quiero salvar vidas, ¿no? Pero una de las cosas que no me había pasado nunca en Twitter y no sé si en Facebook también eso sea un asunto que esté circulando, ¿no? Porque sé que esa doctora ha causado mucho daño, esa información que ella ha dado tan equivocada, tan nefasta, tan mal guiada y etcétera, ¿no? Y una de esas es que dice, no, que se están inventando los asintomáticos. A ver, COVID-19 no es la única enfermedad en el mundo que hay casos de asintomáticos. Es decir, hay muchas enfermedades que transcurren por lo menos con periodos de presintomáticos o completamente asintomáticos, estando infectados por el patógeno, ya sea una bacteria, algún parásito o un virus. Entonces, no sé en qué momento esto se tornó en una teoría de conspiración. La enfermedad COVID-19, la mayor parte de los infectados transcurre la enfermedad de forma asintomática. Es decir, esto no es raro, no es la única enfermedad para la que pasa, y cualquier persona que sepa dos cosas de infectología, de microbiología, de virología, entiende este concepto perfectamente bien. Es decir, la gente puede estar infectada por un patógeno, transmitir ese patógeno, el patógeno se detecta en esa persona, pero la persona no tiene síntomas. Eso es lo que pasa con COVID-19 y aquí lo importante es que esos asintomáticos, que precisamente porque no tienen síntomas y cargan el virus, lo cargan, como acaba de decir Ricardo, las cargas virales llegan a ser tan altas en un asintomático como lo son en los pacientes muy graves. ¿Ok? Entonces transmiten muy efectivamente la enfermedad a otros. Por eso es que estamos en este reverendo desastre. Pero no se dejen engañar por estas voces anticientíficas, aunque se vistan de bata blanca, ¿sí? Cuando alguien inmediatamente dice, no, es que las vacunas llevan un chip, ¿no? Que nos corran hacia el otro lado lo más rápido posible, ¿eh? O sea, corran hacia el otro lado. Estamos en una crisis sanitaria, la peor que ha visto la humanidad en el último siglo. Y mientras que sí, cada quien es libre de decir lo que quieran, hoy esas voces necesitamos callarlas, porque la gente está muriendo. Entonces, hoy no los podemos tolerar. Los asintomáticos existen, ellos transmiten la enfermedad y deben de cuidarse. Por eso es que todos, sin síntomas y no, necesitamos cuidarnos de transmitir, porque no sabemos si cargamos el virus en algún momento dado, ¿no? Nada más, quería hacer esa acotación para aquellos que hayan escuchado ese rumor
horrible, ese rumor equivocado de que no existen los asintomáticos. Impresionante, la verdad es que muchos hemos escuchado cantidad de rumores y a veces, aunque nos preciamos de tener dos dedos de frente, a veces hay quien, tenemos amigos que incluso van y preguntan o se ponen la cuchara en el brazo, no sé, un montón de cosas que... Mi hermano lo hizo, por cierto, si me está viendo, él sabe que lo hizo. Doctora, también aquí le pregunta nuestra compañera Yolanda Morales Quiroga, y muchas gracias por vernos. Por favor, pregúntale si una persona tiene COVID ahora mismo y le toca la vacuna, ¿cuánto tiempo debe esperar para buscar que le vacunen? Le comento, aquí en el Estado de México, nosotros aquí de Toluca, ya estamos en el proceso de vacunación de jóvenes, de personas de 30 a 39 años. De hecho, a mí me tocó el lunes. Unos efectos secundarios, la verdad, hoy todavía vengo con dolor de cabeza, doctora, pero sin duda alguna la mejor vacuna es la que te pone, ¿no? Entonces, ni modo, pero sí nos dice, si tienes COVID, ¿cuánto tiempo debes de esperar? Sí, bueno, la recomendación había sido esperar 2 meses después de la recuperación para vacunarse, pero en principio hay que dejar pasar entre 4 y 6 semanas. Esta es la recomendación básica, entre 4 y 6 semanas. Ahorita que estamos en como repunte feo y que la gente está en tanto riesgo de infectarse, entre más pronto todo el mundo quede con su esquema completo de vacunación es mejor. Pero después de la enfermedad no se pongan inmediatamente la vacuna, desde luego. Esperen, haber padecido la enfermedad, desde luego les va a conferir alguna protección durante semanas después de haber padecido la enfermedad. Así que tampoco lo aceleren tanto. Necesitan dejar pasar por lo menos entre 4 y 6 semanas. La indicación general es que dejen pasar 2 meses. 2 meses y entonces ya se pueden vacunar. Y algo muy importante, sí, casi se me olvida, porque inicialmente se estaba dando la recomendación de que los que ya se infectaron dejaran pasar 2 meses y nada más se pusieran una sola dosis de vacuna. Pero ahorita con la variante Delta, esa indicación sí ya cambió. Es decir, quienes estuvieron infectados, dejen pasar sus 2 meses o como mínimo entre 4 y 6 semanas, ¿ok? Y no se pongan una sola dosis, sino hagan el esquema completo de vacunación. Es decir, sí pónganse las 2 dosis en el esquema normal que le corresponde a la vacuna que les toca. Correcto, doctora. Yo quisiera finalizar pidiéndole una respuesta y un comentario final. La verdad es que sé que usted no le gusta este tema de ser catastrofista, pero vaya, la idea de lo que estamos pasando el día de hoy, la verdad es que sí nos rompe el corazón a muchos que hemos tenido personas cercanas que han sufrido por pérdidas o frustración, incertidumbre, etcétera, por este tema. ¿Cómo se imagina el mundo? Primero quisiera pensar ¿cómo ve este tema de este repunte? ¿Cómo vamos a llegar en noviembre, diciembre? A mí es lo que más me asusta, les soy sincero. ¿Y cómo nos vamos a ver en un año? ¿Qué escenarios tiene usted en mente? Bueno, o sea, primero tengo que empezar diciendo algo. Si no pensara yo que hay buenas esperanzas de que podemos salvar muchísimas vidas y de que sí tiene solución este problema que estamos viviendo, pues yo ya hubiera tirado la toalla y hubiera dejado de estar aquí contándoles estas historias, ¿verdad? Claro que sé, tengo esperanzas y sonrío y todo porque sé que sí hay mucho que se puede hacer y que somos nosotros mismos quienes podemos alzar la voz y exigir que las cosas se hagan de mejor manera, y no solo eso, responsabilizarnos nosotros, de hacer también nosotros nuestra parte y hacerlo de mejor manera. Ahora, lo que nos empodera es la información, es decir, si todos supieran la importancia que tiene ventilar esos espacios cerrados, yo sé que más personas lo harían. Si todos estuvieran tan conscientes de la importancia que tiene el uso del cubrebocas, pues más personas lo utilizarían. La comunicación ha sido muy mala, la comunicación oficial, ¿no? Y entonces la gente está confundida de qué sirve, qué no sirve, no sé, y esto es muy lamentable, ¿no? Pero bueno, ¿qué pienso que va a pasar? Bueno, no soy catastrofista de ninguna manera, o sea, me gusta decir las cosas como son y no me gusta que las tragedias se les trate de pintar de rosa porque somos muy sensibles. Yo creo que la tragedia hay que llamarle tragedia y se acabó, ¿no? Es decir, porque necesitamos estar conscientes de cuál es la realidad para tener herramientas para protegernos.
Si decimos, bueno, no es tan malo, no es tan malo. No, es que sí es muy malo. Entonces, vamos a estar muy bien preparados para afrontar eso que ya estamos viendo. Es decir, los norteamericanos tienen una frase que es, espera lo mejor preparado para lo peor, ¿sí? Así, más o menos esa es mi actitud. O sea, espero que lo mejor pase, pero la verdad es que prefiero prepararme para el peor escenario, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Honestamente, nuestras autoridades lamentablemente tienen curvas de aprendizaje demasiado largas y de aquí a que aprenden algo ya se murió demasiada gente. Esta perseverancia en el voy derecho y no me quito, de vamos a seguir abriendo y quién sabe qué, pero no quieren hacer otra cosa, es decir, esto sí me causa, la verdad, me causa mucha rabia, porque esto está costando vidas, ¿sí? De decir, no podemos gastar en vacunas para los niños, ¿no? No podemos gastar en vacunas para los niños y los jóvenes, pero sí podemos derrochar miles de millones de pesos en hacer obras magnas, como tener un tren que pase por la jungla, o un nuevo aeropuerto, o una refinería, que solo Dios sabe si de algo van a servir, pero para siempre. Si se siguen muriendo más mexicanos, esas obras van a estar manchadas con la sangre de toda la gente que se murió, ¿sí? Y a ver quién le quita esa mancha, a ver quién le quita esa mancha de los muertos, ¿sí? Porque ese dinero se tendría que estar yendo ahorita a comprar todas las vacunas posibles, a proteger a toda la población lo más rápido posible con las vacunas de más alta calidad que pudiéramos adquirir, a hacer estrategias muy buenas de contención epidemiológica. Ahora, imagínense, si de verdad pudiéramos controlar la propagación del virus en la población mientras se va vacunando, ¿no? También es que solo se puede vacunar a un cierto ritmo y esto lleva tiempo. Vamos a decir, los últimos días se ha estado vacunando al ritmo más o menos de 1 millón al día. Está muy bien, o sea, vamos a decir, es un buen ritmo, ok. Bueno, pero esto va a llevar hasta el año que entra para vacunar a todo el mundo, ¿no? O sea, se va a extender hasta el año que entra. Ok, no tendría mucho de grave si pudiéramos a la par tener bien controlados los contagios, y esto estaría salvando muchísimas vidas y podríamos retornar a nuestras actividades. Claro, esto necesita inversión del gobierno, necesitan tener la voluntad. Si aquí la situación de la pandemia ha sido tan grave, no es porque no tengamos dinero, no es por falta de recursos, no es por falta de infraestructura, no es porque 8,000 sexenios anteriores le dieron en la torre al sistema de salud. Sí, todo eso puede ser cierto, desde luego, pero la razón por la que la pandemia nos ha ido tan mal es una y solo una, porque no ha habido la voluntad por parte de las autoridades para hacerlo de otra forma. Nada más eso, no tienen la voluntad para hacerlo, ¿ok? Entonces, pues sí, ¿qué pienso que va a pasar si es esta misma actitud de vamos a seguir abriendo y no vamos a hacer nada y que se infecte quien se tenga que infectar y vamos a esperar que rápido surta efecto las vacunas, cuando sabemos por la evidencia que eso no va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a morir demasiada gente. Este repunte nos va a poner en la misma situación que tuvo Brasil desde marzo hasta hace más o menos un mes, que fue una situación de una crisis humanitaria tremenda, ¿sí? Con muertos entre 1,500 y 2,000 y hasta 3,000 muertos por día durante más de 3 meses. Así de grave. ¿Se acuerdan? Si alguien se acuerda lo que pasó en la India, desde luego, guardadas sus debidas proporciones, nuestra situación, la situación de nuestro país es notablemente distinta a la situación de la India, tanto en densidad poblacional, en el número de habitantes, en toda una serie de cosas, ¿no? No creo que vayamos a tener la catástrofe de la India, pero sí la de Brasil, por ejemplo. Y esto no es la forma como han dejado nuestras autoridades dejar que los contagios simplemente se diera un contagiadero sin ningún control en absoluto, es decir, así dejen que todo el mundo se contagie, ¿no? Esto va a llevar tiempo en poderlo solucionar, ¿sí? Y se agota, es que así son las epidemias, es decir, esto se va a ir hasta un punto y de repente hay como agotamiento de ese brote, ¿sí? Y va a venir lo que pasó después de diciembre, enero, un descenso, ¿sí? Pero esto no nos impide que volvamos a tener otro brote, ¿me explico? Necesitamos no reaccionar ante la catástrofe, sino ser proactivos, ir enfrente de la catástrofe, evitar la catástrofe,
no reaccionar ante ella. Entonces, ¿cómo veo las cosas? Como veo las cosas es, pues yo pienso, y ojalá me equivoque, ojalá que me equivoque, ¿no? Si me equivoco ya me ponen este video y se burlan de mí, no me importa, ahí les va. Lo que creo que va a pasar es, vamos a estar sumidos en este desastre por lo menos 2 meses, ¿no? En este desastre de contagios y hospitalizaciones y muertes y qué sé yo. Si no pasa otra cosa más grave, como por ejemplo que surja en este inter alguna otra variante que se propague así como fuego, como lo ha hecho Delta y demás, pues después de ahí va a venir otro descenso, porque hay agotamiento de la epidemia, pues sí, va a venir otro descenso, pero esto no impide que en un tiempo dado volvamos a ver otro repunte. Necesitamos acomodar lugar. Es decir, sí creo que es posible que en el mes de julio, como estamos ahorita, del 2022, es decir, del año próximo, yo pueda estar en una entrevista hablando exactamente de lo mismo. Sí, sí creo que eso es posible, sí. Las estimaciones es que por lo menos para que esto se logre, es que entendamos algo, mientras no estemos todos protegidos, no hay nadie que está realmente protegido. Necesitamos a todos vacunados lo más rápido posible. Y mientras lo que podemos hacer es controlar la propagación de los contagios. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, lo que pienso es eso, pues no estamos en el mejor panorama, pero sí por lo menos tenemos ahí la información de qué podemos hacer para hacer una diferencia y que las cosas sean menos graves. Y tarde o temprano, miren, la verdad lo que pienso es que tarde o temprano, dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y eso es muy cierto. Tarde o temprano la pandemia va a pasar, sí, sin duda, va a pasar. Y ahorita, desesperarnos porque 6 meses no se puede ir a un antro, o 6 meses no podemos ir al cine, o tal cosa, ¿no? Donde tenemos que quedarnos en casa. Desesperarnos ahorita por esto, es insignificante esa preocupación. Lo que necesitamos es la pandemia va a pasar, tal vez en 8 meses, en un año y medio, no sé. Le falta, pues, o sea, le falta todavía, y hay mucha incertidumbre y va a depender de qué tan rápido se pueda vacunar y qué tantas variantes surjan en el inter. Es decir, todo depende de que no se presente una variante más problemática todavía que haga que esto se alargue otros años más, ¿no? O sea, podría ser. En fin, a lo que voy es, esto va a pasar, sí. ¿Y saben qué es lo importante? Que del otro lado de este desastre, ahí estemos, tomados de la mano de nuestros seres queridos. Y digamos, pues sí sobrevivimos. ¿Por qué? Pues porque hay todavía mucha belleza que ver y mucha música que escuchar. Y lo importante va a ser que la escuchemos ahí, todavía aquí, con la gente que queremos. Entonces, ponerse un cubrebocas hoy, pues es nada, es un sacrificio insignificante. Háganlo, punto. Sabemos cómo hay que hacerlo. Sí. Y pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Por favor, no tiren esto en saco roto y cuídense mucho. Muchas gracias a todos los amigos del staff de aquí de Cadena Radio, Cadena Política. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muy bueno.